El silencio dentro de la camioneta era más lacerante que cualquier grito. Las palabras de mi hijo, Ricardo, todavía resonaban en mis oídos. Si no vas a hacer lo que yo quiero, entonces quédate en la calle. Desaparece de aquí. Cuando la puerta se cerró de golpe y el auto aceleró, dejándome sola en la oscuridad de una carretera desolada, a mis 62 años, sin dinero, sin celular, supe que algo en mí había muerto para siempre. Lo que no imaginaba era que allí, en esa noche de desesperación cerca de Toluca, surgiría una mujer en una silla de ruedas. Me tomó de la mano y susurró: «Finja ser mi hija, querida. Su hijo y su nuera se van a arrepentir amargamente. Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios ¿desde qué parte de México o de Latinoamérica está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias». Mi nombre es Isabel, y hasta esa noche yo me enorgullecía de haber criado un hijo brillante. Ricardo era un licenciado exitoso, casado con Cristina, una mujer hermosa y ambiciosa. Les había entregado todo lo que tenía, mi casa, mis ahorros, mi confianza, todo en nombre del amor. Cuando tuve el derrame cerebral leve hace 6 meses, me acogieron en su casa, pero cada día era una nueva humillación. Escuchaba a Cristina quejándose del trabajo extra, de los gastos de mis medicinas, del espacio que ocupaba en su lujoso departamento en Ciudad de México. Esa tarde habíamos salido para lo que Ricardo llamó un paseo especial. Condujimos durante horas. Yo estaba confundida, pero feliz de salir de la casa después de semanas de confinamiento. Cuando empezó a llover, entramos en una discusión sobre el testamento, que Ricardo insistía en que modificara, dejándole todo a él y nada a mi sobrina Jimena, que siempre cuidó de mí. «¿No entiende, madre? Soy yo quien la cuida ahora», me gritó. Cuando me negué, el auto se detuvo bruscamente a la orilla de una carretera secundaria, muy al estilo de las que rodean el Nevado de Toluca. «Bájese», ordenó Cristina desde el asiento del copiloto sin siquiera voltear a verme. «Pero... está lloviendo, hijo. ¿Dónde estamos? O firma los documentos o se baja aquí mismo. Estamos hartos de sus ingratitudes», respondió Ricardo con una frialdad que jamás le había visto en los ojos. Cuando intenté argumentar, él simplemente salió del auto, abrió la puerta trasera y me jaló del brazo. Caí en el lodo, mis piernas demasiado débiles para sostenerme. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas mientras veía a mi propio hijo y a su esposa abandonarme, acelerando en la oscuridad sin mirar atrás. Me quedé allí, sentada en el fango, las gotas heladas escurriendo por mi rostro arrugado. El cielo oscuro parecía desplomarse sobre mí. No había casas cerca, solo una carretera mal iluminada y el ruido de la lluvia. La bolsa que estaba en el auto contenía mis documentos, medicinas y el poco dinero que aún tenía. Todo se había ido. Intenté levantarme, pero mi cuerpo temblaba de frío y miedo. Mis rodillas cedieron y volví al suelo. Fue entonces cuando oí el ruido de ruedas sobre el asfalto mojado. Pensé que era Ricardo volviendo arrepentido, pero cuando volteé vi una silueta diferente emergiendo de la niebla. Era una señora mayor en una silla de ruedas eléctrica, protegida por un impermeable transparente. Detrás de ella, un hombre alto sostenía un paraguas enorme. Se detuvo frente a mí, sus ojos penetrantes fijos en mi rostro desolado. «Fue su hijo, ¿verdad?», preguntó con una voz firme que contrastaba con su cuerpo frágil. No pude responder. Solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. «Venga conmigo», me dijo. «Finja que es mi hija. Su hijo y su nuera se van a arrepentir amargamente de lo que hicieron hoy». «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe?», balbuceé confundida y asustada. Ella sonrió, una sonrisa que combinaba sabiduría y determinación. «Mi nombre es Beatriz Rulfo, y reconozco un abandono cuando lo veo. Venga, antes de que le dé una pulmonía». El hombre que la acompañaba se acercó, extendiendo su mano para ayudarme. Dudé por un momento, pero ¿qué tenía que perder? Estaba sola, sin dinero, sin documentos, sin medicinas, abandonada bajo la lluvia.
Acepté la mano extendida y él me ayudó a levantarme. Este es Jorge, mi asistente, explicó Beatriz. Mi auto está justo ahí, va a estar bien ahora. Mientras Jorge me guiaba hacia un auto negro estacionado a pocos metros, miré a Beatriz y vi algo en sus ojos que me causó un escalofrío. No era solo bondad, era una determinación férrea, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué. No tenía idea de que aquella noche marcaría el inicio de una transformación tan profunda en mi vida, ni que aquella mujer misteriosa en su silla de ruedas guardaba secretos que cambiarían para siempre mi comprensión sobre la familia, la venganza y, sobre todo, sobre mí misma. El interior del auto era lujoso y cálido, un contraste chocante con el lodo y la lluvia que me cubrían. Jorge me acomodó una manta sobre mis piernas temblorosas mientras Beatriz me observaba con una intensidad desconcertante. ¿A dónde vamos?, pregunté. Mi voz aún temblaba. A mi casa, respondió Beatriz. No se preocupe, estará a salvo allí. Miré por la ventana, viendo cómo la carretera desolada desaparecía mientras seguíamos por un camino que yo no conocía. Era extraño cómo, en cuestión de minutos, mi vida había dado un giro tan radical. De repente, me di cuenta de que estaba en un auto con extraños, sin que nadie en el mundo supiera dónde estaba. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté. Porque sé lo que se siente, dijo ella simplemente. Sé lo que es ser desechada por quien debería protegerte. Jorge mantenía los ojos en la carretera, impasible, mientras el auto atravesaba la tormenta. Después de unos 30 minutos, giramos en un camino privado que subía por una colina. Cuando los faros iluminaron lo que había delante, mi respiración se detuvo. Era una imponente mansión estilo hacienda con grandes ventanales y una entrada majestuosa. El tipo de lugar que se ve en las películas ambientadas en Jalisco, no en la vida real. Jorge estacionó bajo una elegante marquesina y salió para abrir la puerta a Beatriz, activando el mecanismo que bajaba la plataforma para su silla de ruedas. «Vamos a entrar», me dijo. «Hay ropa seca esperándola y una habitación preparada». El interior de la mansión era aún más impresionante. Pisos de mármol, candelabros de cristal, muebles antiguos que parecían tener historias que contar. Una ama de llaves nos recibió en la puerta, sin mostrar sorpresa al verme empapada y confundida. «Carmen, esta es Isabel», anunció Beatriz. «Se quedará con nosotros un tiempo. Prepare un baño caliente y llévela al cuarto azul, por favor». Carmen asintió y me guió por una magnífica escalera. La seguí en silencio, todavía demasiado aturdida para hacer preguntas. La habitación era espaciosa y elegante, con una cama enorme y ventanas que daban a un jardín que apenas podía distinguir en la oscuridad. El baño caliente fue un bálsamo para mi cuerpo adolorido. Encontré un pijama de seda sobre la cama y batas suaves en el armario. Todo allí parecía haber sido preparado para recibirme, como si mi llegada fuera esperada. Esta sensación me causaba escalofríos. Cuando bajé de nuevo, encontré a Beatriz en la sala de estar, junto a la chimenea encendida. Su silla de ruedas estaba posicionada estratégicamente frente a las llamas, y ella observaba el fuego con una expresión pensativa. «Siéntese, Isabel», me dijo, indicando un sillón a su lado. «Carmen traerá té y algo de comer». Obedecí, sintiéndome todavía como en un sueño extraño. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté, dándome cuenta de que nunca me había presentado. Beatriz sonrió. «Sé muchas cosas sobre usted. Su hijo Ricardo, su nuera Cristina, la casa que les dejó, el derrame que tuvo hace 6 meses. Incluso sé sobre su sobrina Jimena, a quien Ricardo quiere excluir del testamento». Me helé. «¿Cómo es posible?» «Tengo mis métodos», respondió ella vagamente. «Lo importante es que sé que usted no merece lo que hicieron, y créame, ellos van a pagar por esto». «No quiero venganza», murmuré, aunque una parte de mí no creía en mis propias palabras. «Solo quiero entender por qué mi propio hijo...» «El dinero y el poder cambian a la gente, Isabel», interrumpió Beatriz, «pero no siempre para bien. Ricardo y Cristina creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Vamos a mostrarles que están equivocados».
Carmen entró con una bandeja de té y galletas. Mientras servía, observé a Beatriz con más atención. A pesar de la silla de ruedas, había algo innegablemente poderoso en ella. Su cabello canoso estaba impecablemente arreglado, sus ropas eran elegantes, y sus manos, aunque arrugadas, ostentaban joyas discretas pero visiblemente caras. «¿Quién es usted realmente?», pregunté cuando Carmen salió. Beatriz tomó un sorbo de té antes de responder. «Soy alguien que aprendió que la justicia no siempre llega por los caminos convencionales, y mañana usted va a descubrir exactamente lo que eso significa». Aquella noche, acostada en la lujosa cama de esa misteriosa mansión, no pude dormir. La imagen de Ricardo abandonándome bajo la lluvia se mezclaba con el rostro enigmático de Beatriz y sus palabras inquietantes. Algo me decía que mi vida nunca más sería la misma. Y yo tenía razón. A la mañana siguiente me desperté desorientada. Por un momento pensé que estaba en casa, que toda la pesadilla de la noche anterior había sido solo un mal sueño. Pero la elegante y desconocida habitación a mi alrededor confirmaba la dura realidad. Mi hijo me había abandonado en una carretera desolada, y ahora estaba en la mansión de una extraña que parecía saber demasiado sobre mi vida. Encontré ropa nueva doblada sobre una silla, toda de mi talla, lo que solo aumentaba el misterio. Vestí un conjunto sencillo pero elegante y bajé las escaleras, siguiendo el olor a café fresco. Beatriz estaba en el comedor, su silla de ruedas posicionada a la cabecera de una mesa larga y pulida. Jorge estaba de pie detrás de ella, como una sombra silenciosa y vigilante. Cuando me vio, sonrió. «Buen día, Isabel. Espero que haya dormido bien». «Confieso que no mucho», respondí honestamente, sentándome en el lugar que ella me indicó. «Tengo muchas preguntas». «Y tendrá respuestas», me garantizó, mientras Carmen servía café y un desayuno completo. «Pero primero, necesitamos resolver asuntos más urgentes. Sus documentos, por ejemplo. Estaban en mi bolsa, en el auto de Ricardo». «Ya he provisto segundas copias», declaró ella casualmente, como si estuviera hablando del clima. «¿Cómo? Eso es imposible en tan poco tiempo». Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa misteriosa que comenzaba a inquietarme. «Tengo conexiones y dinero, dos cosas que facilitan mucho la vida, Isabel». La observé con más atención mientras comíamos. Había algo familiar en ella, aunque estaba segura de que nunca la había visto antes. «Ricardo ya debe haber notado mi ausencia», comenté. «No se preocupe por eso. Él no va a buscarla». «¿Cómo puede estar tan segura?». Beatriz hizo un gesto a Jorge, quien inmediatamente tomó una tableta y me la entregó. En la pantalla había un mensaje de texto enviado desde mi número a Ricardo. «Hijo, conseguí un aventón con una amiga. Me quedaré con ella por un tiempo. Necesito pensar en todo. No me busques». «Pero yo no tengo celular. El mío estaba...». «En su bolsa, lo sé», completó Beatriz. «Ese texto fue enviado desde un nuevo número, registrado a su nombre, pero que Ricardo no conoce. Él va a pensar que usted cambió de teléfono». Me quedé boquiabierta con el nivel de planificación. ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué le importa lo que me pasó? Beatriz dejó los cubiertos a un lado y me encaró con una intensidad que me hizo estremecer. «Porque Ricardo y Cristina no son las primeras personas en abandonar a alguien vulnerable por codicia. Y juré que, mientras viviera, usaría mis recursos para asegurar que personas como ellos enfrentaran las consecuencias de sus actos». Después del café, Beatriz me invitó a un paseo por los jardines de la mansión. Jorge empujaba su silla de ruedas mientras yo caminaba a su lado, todavía asimilando todo lo que estaba sucediendo. El jardín era un espectáculo aparte, con rosales perfumados, fuentes ornamentadas y estatuas de mármol. Nos detuvimos bajo un elegante mirador, donde Beatriz despidió a Jorge con un gesto. «Isabel», comenzó ella cuando estábamos solas, «hay algo que necesito mostrarle». Sacó del bolsillo un pequeño control remoto y presionó un botón. Para mi sorpresa, un panel se deslizó en el piso del mirador, revelando una pantalla digital incrustada. Con otro botón, la pantalla se encendió, mostrando una imagen que reconocí al instante.
la casa donde yo vivía con Ricardo y Cristina. ¿Qué es esto?, pregunté, alarmada. Tengo cámaras instaladas en varios puntos estratégicos alrededor de su casa, explicó ella con calma. Mire. La imagen cambió, mostrando a Ricardo y Cristina en la sala de estar. No había sonido, pero era claro que estaban discutiendo. Ricardo parecía nervioso, pasándose las manos por el cabello repetidamente, mientras Cristina gesticulaba con rabia. «Están discutiendo sobre usted», dijo Beatriz. «Cristina está preocupada de que usted pueda haber ido a la policía. Ricardo está asegurando que no lo haría, que usted siempre fue demasiado débil para confrontarlos». Sentí un dolor profundo al ver a mi hijo hablar de mí de esa forma, incluso sin escuchar sus palabras. ¿Cómo podía conocerme tan poco? «¿Por qué me muestra esto?», pregunté, sintiendo que se formaban lágrimas. «Para que usted entienda con quién está tratando. Ellos no están arrepentidos, Isabel. Solo están preocupados por las consecuencias para ellos mismos». La imagen cambió de nuevo, mostrando a Ricardo en el estudio, al teléfono. Parecía agitado. «Ahora está hablando con su abogado», explicó Beatriz. «Está preguntando qué sucede con su herencia si usted desaparece por tiempo suficiente para ser declarada muerta». Sentí que mi corazón se encogía. ¿Mi hijo está planeando mi muerte? No exactamente, pero está explorando opciones para beneficiarse de su ausencia. Cerré los ojos, incapaz de seguir viendo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importa tanto mi situación? Beatriz apagó la pantalla y el panel volvió a cerrarse en el piso del mirador. Por un largo momento, permaneció en silencio, mirando los jardines con una expresión distante. «Hace 20 años», comenzó ella finalmente, «yo era una mujer muy diferente, sana, activa, con una carrera prometedora como juez. Tenía un único hijo, Eduardo, y una nuera ambiciosa, Gabriela». Su voz tembló ligeramente, la primera demostración de vulnerabilidad que yo veía en ella. «Cuando sufrí un accidente que me dejó parapléjica, me acogieron en su casa. Al principio todo parecía bien. Pero poco a poco comenzaron los comentarios, las quejas, las humillaciones. Exactamente como le pasó a usted». Sentí un escalofrío al darme cuenta de las similitudes entre nuestras historias. Una noche, después de una discusión sobre dinero, me llevaron a un paseo. Eduardo detuvo el auto en un área aislada y me abandonó allí, en mi silla de ruedas, sin teléfono, sin dinero, sin nada. «Dios mío», murmuré horrorizada. Me quedé horas en ese lugar, hasta que una pareja me encontró y llamó a la policía. Cuando me rescataron, tomé una decisión. Nunca más sería una víctima, y usaría todo lo que tenía, mi conocimiento jurídico, mis conexiones, mi dinero, para vengarme y para ayudar a otras personas en la misma situación. «¿Y qué pasó con su hijo?», pregunté, temerosa de la respuesta. Una sonrisa sombría se formó en sus labios. «Eduardo y Gabriela lo perdieron todo, absolutamente todo. Tardé años, pero logré probar que habían desviado dinero de la empresa donde trabajaban. Él fue arrestado, ella lo abandonó. Cuando Eduardo salió de la cárcel, era un hombre destrozado, sin dinero, sin esposa, sin futuro. El modo en que hablaba, sin demostrar remordimiento alguno, me asustó. ¿Y no sintió pena? Era su hijo. Dejó de ser mi hijo en el momento en que me dejó para morir en esa carretera», respondió ella fríamente. «Desde entonces, he ayudado a otras mujeres como nosotras, Isabel. Mujeres traicionadas por aquellos que debían protegerlas». «¿Y qué planea hacer con Ricardo y Cristina?», pregunté, mi corazón disparado. «Lo mismo», respondió ella simplemente. «Voy a arruinarlos completamente, a menos que usted me pida que me detenga». La miré confundida. ¿Por qué me daría esa elección? Porque la venganza debe ser una elección consciente, Isabel. No quiero que me culpe más tarde, cuando se dé cuenta de la extensión de lo que voy a hacer. Usted necesita decidir. ¿Quiere que su hijo y su nuera paguen por lo que hicieron o prefiere simplemente seguir adelante? Miré los jardines inmaculados a nuestro alrededor, tratando de procesar todo lo que había descubierto.
Una parte de mí quería gritar, «No, deténgase», proteger a Ricardo a pesar de todo. Pero otra parte, una parte que apenas reconocía en mí misma, quería verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente. «Tiempo es algo que nos sobra», dijo Beatriz, maniobrando su silla de ruedas para volver a la mansión. «Pero recuerde, mientras usted piensa, ellos están planeando cómo deshacerse de usted permanentemente». La seguí de vuelta a la casa, sintiendo como si estuviera caminando en una cuerda floja entre el pasado y un futuro que apenas podía imaginar. En los días que siguieron, viví en un extraño limbo. La mansión de Beatriz era como un mundo aparte, protegido y aislado de la realidad. Me presentaron a los empleados, además de Carmen y Jorge. Había jardineros, guardias de seguridad y un equipo de personas que trabajaban en oficinas en el sótano, cuyas funciones exactas nunca estaban claras. Todas las mañanas, Beatriz me mostraba nuevas imágenes de la casa de Ricardo. Vi a mi hijo y a Cristina seguir con sus vidas normalmente, sin mostrar remordimiento, discutiendo cómo dividirían mis bienes en caso de que yo nunca más apareciera. El dolor que sentía al ver aquellas escenas era indescriptible. Pero Beatriz insistía en que yo necesitaba ver. «La verdad duele, pero la ilusión mata», decía ella. Una mañana particularmente fría, Beatriz me llevó a una parte de la mansión que yo aún no conocía. Era una especie de galería, con retratos en las paredes y objetos en vitrinas. Parecía un museo privado. «Estas son las otras mujeres que ayudé», explicó ella, mientras Jorge empujaba su silla lentamente por el pasillo. «Cada una tiene su historia, su dolor, su redención». Miré los retratos de mujeres de diferentes edades. Todas tenían una mirada que mezclaba dignidad y determinación. Bajo cada foto había una pequeña placa con un nombre y 2 fechas. «¿Qué significan esas fechas?», pregunté. «La primera es cuando fueron abandonadas. La segunda es cuando obtuvieron justicia». Al final del pasillo había un espacio vacío en la pared. «Este lugar está reservado para usted», dijo Beatriz con una sonrisa enigmática. Esa tarde recibí una visita inesperada. Una mujer de mediana edad, elegante y con un aire de autoridad, se presentó como Sofía Alcázar, abogada personal de Beatriz. Trajo una carpeta llena de documentos. «Señora Isabel», comenzó formalmente, «estoy aquí para discutir sus opciones legales». «¿Opciones legales?», repetí confundida. «Sí, Beatriz me pidió que preparara diferentes estrategias, dependiendo de lo que usted decida hacer en relación con su hijo y su nuera». Sofía abrió la carpeta y comenzó a explicarme, en términos claros pero técnicos, cómo podríamos proceder. Una opción era simplemente garantizar mi seguridad e independencia financiera, anulando cualquier poder que Ricardo tuviera sobre mis bienes. Otra opción, más agresiva, involucraba denunciarlo por abandono de persona vulnerable, lo que podría resultar en serias consecuencias legales. Y luego estaba la tercera opción, que Sofía presentó con una neutralidad profesional que contrastaba con la gravedad de lo que sugería. Podríamos arruinar a Ricardo y Cristina completamente, usando los recursos y conexiones de Beatriz para exponer fraudes que ellos ni siquiera sabían que estaban cometiendo. ¿Fraudes? ¿Qué fraudes?, pregunté, alarmada. «Aún ninguna», respondió Sofía con calma. «Pero podríamos crear evidencia convincente». «Eso sería ilegal», murmuré, horrorizada. «Técnicamente sí», admitió Sofía. «Pero Beatriz tiene maneras de garantizar que nada se vuelva contra usted. La elección es suya, señora Isabel. ¿Qué desea hacer?». Cuando Sofía se fue, me quedé sentada sola en la biblioteca por horas, contemplando qué hacer. Por la noche, Beatriz me encontró todavía allí, perdida en mis pensamientos. «¿Ya decidió?», preguntó ella, maniobrando su silla para quedar a mi lado. «¿Cómo puedo elegir entre proteger a mi hijo y protegerme a mí misma?», respondí, angustiada. «Él hizo esa elección cuando la dejó en esa carretera», recordó Beatriz, su voz firme pero no cruel.
Ricardo eligió el dinero en lugar de usted. Es mi hijo, insistí, con lágrimas corriendo por mi rostro. A pesar de todo, Beatriz tomó mis manos entre las suyas. Y fue justamente por ser su hijo que la traición fue tan dolorosa. Isabel, usted no está eligiendo entre él y usted. Está eligiendo entre seguir siendo víctima o tomar las riendas de su vida nuevamente. ¿Y si elijo no hacer nada? ¿Si simplemente quiero irme, comenzar de nuevo en otro lugar? Entonces respetaré su decisión, dijo ella. Le proveeré un lugar para vivir, cómodo y seguro. Pero Ricardo y Cristina seguirán creyendo que pueden hacer lo que hicieron sin consecuencias, y harán lo mismo con otros. Aquella noche fue la más difícil desde que llegué a la mansión. Soñé con Ricardo de niño, su carita risueña cuando lo llevaba a la escuela, su primer diente caído, la graduación, la boda. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Dónde me había equivocado? A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Encontré a Beatriz en el jardín, admirando las rosas que comenzaban a florecer con la primavera que se acercaba. Quiero que sepan lo que hicieron, dije, mi voz más firme de lo que jamás había estado. Quiero que sientan el peso de sus acciones. Pero no quiero destruirlos completamente. Beatriz me estudió por un momento, como evaluando mi resolución. ¿Estás segura? La clemencia puede ser interpretada como debilidad. No es clemencia, corregí. Es elección, mi elección. Quiero que Ricardo y Cristina pierdan lo que más valoran, dinero, estatus, pero quiero darles la oportunidad de reconstruir sus vidas como mejores personas, la oportunidad que ellos no me dieron. Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Beatriz. Usted es más fuerte de lo que imagina, Isabel, y más sabia de lo que yo era cuando estuve en su lugar. Esa misma tarde, Sofía regresó con nuevos documentos. El plan era simple, pero ingenioso. Revelaríamos que Ricardo había cometido negligencia profesional en algunos casos, lo suficiente para manchar su reputación y hacer que perdiera clientes importantes, pero no para que fuera encarcelado o inhabilitado de la abogacía. En cuanto a Cristina, descubriríamos y expondríamos algunas manipulaciones contables que ella hacía en la empresa donde trabajaba. De nuevo, lo suficiente para un descenso de puesto y pérdida de prestigio, pero no para un despido. ¿Y la casa?, preguntó Sofía. Técnicamente, todavía es suya. La quiero de vuelta, respondí sin dudar. No para vivir, sino para venderla y donar el dinero a instituciones que ayudan a adultos mayores abandonados. Beatriz asintió con aprobación. Una elección excelente. ¿Y dónde planea vivir? Esa era una pregunta para la que yo no tenía respuesta. No sé. Tal vez alquile un departamento pequeño, algo que pueda mantener con mi pensión. Tengo una propuesta mejor, dijo Beatriz. Quédese aquí. Conviértase en parte de lo que construí. Ayúdeme a encontrar y asistir a otras mujeres como nosotras. Miré a mi alrededor, a la imponente mansión, a los jardines meticulosamente cuidados, al imperio que Beatriz había construido a partir de su propio dolor. Era tentador, pero aterrador. ¿Por qué yo? Apenas me conoce. Conozco lo suficiente, respondió ella. Vi cómo reaccionó cuando enfrentó la traición. Vi la compasión en sus ojos incluso cuando hablaba de castigar a su hijo. Usted tiene el equilibrio que a mí me falta, Isabel. Yo tiendo a ir demasiado lejos. Tal vez usted pueda enseñarme a encontrar un término medio. La propuesta me tomó por sorpresa. Necesito pensarlo. Naturalmente, asintió ella. Pero mientras piensa, hay algo que quiero mostrarle. Algo que tal vez ayude en su decisión. Beatriz me llevó a una sala que yo aún no conocía, en el segundo piso de la mansión. Era un espacio amplio, con varias mesas y computadoras, donde algunas personas trabajaban concentradas. En las paredes había pantallas que mostraban imágenes de diferentes lugares, residencias, oficinas, calles. Este es nuestro centro de operaciones, explicó ella. Desde aquí monitoreamos los casos que asumimos. En una de las pantallas reconocí la casa de Ricardo. En otra vi su despacho de abogados. Una tercera mostraba la empresa donde Cristina trabajaba.
Comenzamos a implementar el plan esta mañana, dijo Beatriz. El primer paso fue enviar un correo electrónico anónimo al jefe de Cristina, sugiriendo que verifique ciertas discrepancias en las cuentas que ella gestiona. Observé, fascinada y horrorizada al mismo tiempo, mientras Beatriz me mostraba cómo el plan sería ejecutado en los próximos días. Era como asistir a una obra de teatro donde yo conocía el final, pero no los detalles de cómo llegaríamos allí. «Y ahora», dijo ella, guiándome hacia una mesa separada, «vamos a preparar su reaparición». ¿Mi reaparición? Sí. Cuando todo esté en marcha, usted regresará, no como la madre frágil y dependiente que ellos abandonaron, sino como una mujer independiente y segura de sí misma. Esto es crucial para la última fase del plan. ¿Qué es? La confrontación, respondió Beatriz, sus ojos brillando. El momento en que usted los mirará a los ojos y ellos sabrán que perdieron. La mansión de Beatriz se convirtió en mi hogar en los meses siguientes. Aprendí a moverme en ella como si siempre hubiera vivido allí, descubriendo sus secretos y entendiendo su propósito mayor. Cada habitación, cada objeto parecía tener una historia que contar. Historias de mujeres como yo, que habían sido abandonadas y luego rescatadas. Sofía, la abogada, se convirtió en una presencia constante. Me orientaba sobre cuestiones legales y me ayudaba a entender cada etapa del plan que estaba siendo ejecutado meticulosamente. El centro de operaciones era como un hormiguero, con personas trabajando día y noche, monitoreando a Ricardo y Cristina, recolectando información, plantando pequeñas semillas de caos en sus vidas. El secreto, explicó Beatriz una tarde, es nunca parecer que hay un plan. Cada golpe debe parecer coincidencia, mala suerte o consecuencia natural de sus propias acciones. Y así fue. Primero, pequeños contratiempos comenzaron a afectar a Ricardo en el trabajo. Un correo importante que nunca llegó. Un cliente que canceló inexplicablemente. Un archivo que desapareció del sistema. Nada catastrófico, solo lo suficiente para dejarlo nervioso, irritable. En cuanto a Cristina, las discrepancias en sus cuentas fueron discretamente señaladas a su supervisor. No eran fraudes reales. Beatriz se aseguró de que nadie fuera falsamente acusado de un crimen, sino inconsistencias menores que sugerían incompetencia, no deshonestidad. ¿Por qué no simplemente revelar que me abandonaron?, pregunté cierta vez. ¿Eso no sería suficiente para arruinar sus reputaciones? Sería su palabra contra la de ellos, explicó Sofía. Desafortunadamente, nuestra sociedad todavía tiende a desacreditar a las personas mayores, especialmente a las mujeres. Ricardo probablemente alegaría que usted está confundida, exagerando o incluso inventando por resentimiento. Es más efectivo atacar lo que ellos realmente valoran: éxito profesional, dinero, estatus. Observé a través de las cámaras cómo la vida de mi hijo y mi nuera comenzaba a desmoronarse lentamente. Las discusiones entre ellos se volvían más frecuentes y amargas. Ricardo culpaba a Cristina por gastar demasiado. Ella lo acusaba a él de ser incompetente. Ya no tenían tiempo para cenas sofisticadas o fiestas con amigos. La preocupación financiera comenzó a corroer su relación. Una noche, vi a Ricardo bebiendo solo en la sala, mirando una foto antigua. Una foto nuestra, de cuando él era niño. Por un momento, sentí que mi corazón se encogía. Ese seguía siendo mi hijo, por mucho que me hubiera lastimado. Me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Las dudas son normales, dijo Beatriz, notando mi vacilación. Pero recuerde, no estamos destruyendo a Ricardo. Le estamos dando la oportunidad de redescubrir sus valores. Mientras tanto, mi propia transformación continuaba. Sofía había recuperado mis documentos y cuentas bancarias. Ahora tenía acceso a los recursos que Ricardo intentó quitarme. Además, Beatriz insistió en que consultara a médicos especialistas para tratar adecuadamente las secuelas de mi derrame cerebral. Ha sido descuidada por demasiado tiempo, dijo ella. Con el tratamiento adecuado, fisioterapia y medicación correcta, mi movilidad y energía mejoraron significativamente.
También comencé a trabajar con una psicóloga, la doctora Camila, para procesar todo lo que había sucedido. El abandono, la rabia, la culpa que todavía sentía por estar castigando a mi hijo. La verdadera cura llega cuando usted entiende que no se está vengando, dijo la doctora Camila durante una de nuestras sesiones. Está restableciendo el equilibrio. 3 meses pasaron así, con Ricardo y Cristina, enfrentando cada vez más dificultades profesionales y financieras, mientras yo me fortalecía física y emocionalmente. Entonces llegó el día que Beatriz había planeado desde el principio, el día de la confrontación. ¿Está lista?, preguntó ella cuando entré en el comedor esa mañana. Respiré hondo. Creo que sí. No es necesario estar segura, dijo ella gentilmente. El miedo es natural. Pero recuerde, usted ya no es la mujer que ellos abandonaron en esa carretera. El plan era simple. Ricardo y Cristina habían puesto la casa en venta, mi casa, que yo les había dado, para cubrir las deudas crecientes. Sofía había arreglado para que yo apareciera como potencial compradora, acompañada por Beatriz. Jorge nos llevó en un auto diferente, más discreto que la limusina habitual de Beatriz. Durante todo el trayecto, intenté calmar mi corazón acelerado. Volvería a ver a mi hijo después de meses, pero en circunstancias que él jamás podría imaginar. Llegamos puntualmente a la hora marcada. La casa, que yo conocía tan bien, parecía diferente ahora, más fría, menos cuidada. Jorge ayudó a Beatriz con la silla de ruedas mientras yo esperaba, usando gafas de sol y un elegante sombrero que ocultaba parcialmente mi rostro. La corredora de bienes raíces nos recibió en la puerta. «Señora Rulfo», saludó a Beatriz. «¿Y esta debe ser su amiga, señora...?» «Isabel», respondí simplemente. «Solo Isabel». Entramos. La casa estaba organizada para la visita, pero noté pequeñas señales de declive. Un sofá desgastado, paredes que necesitaban pintura nueva, objetos de valor que habían desaparecido, probablemente vendidos. ¿Están los propietarios?, preguntó Beatriz a la corredora. Sí, el licenciado y la señora Almeida están en casa. Pidieron estar presentes durante las visitas. Mi corazón se aceleró aún más cuando oí pasos acercándose. Y entonces allí estaba él, Ricardo, mi hijo, más delgado y con profundas ojeras, pero aún con ese andar confiado que había heredado de su padre. A su lado, Cristina, tensa y claramente estresada. «Buen día», dijo Ricardo, extendiendo su mano a Beatriz primero. «Ricardo Almeida, y esta es mi esposa, Cristina». «Beatriz Rulfo», respondió ella, aceptando el apretón de manos. «Y esta es mi amiga que está interesada en la casa». Ricardo se volteó hacia mí, con su sonrisa profesional ya en el rostro, listo para convencerme de comprar. Pero cuando me quité las gafas, la sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron en reconocimiento y shock. «¿Madre?», susurró, el rostro palideciendo. Cristina, que estaba a su lado, dejó escapar un pequeño grito. «No es posible». «Hola, Ricardo», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Cristina, veo que están vendiendo mi casa». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. La corredora, dándose cuenta de que algo estaba mal, murmuró una excusa y discretamente se alejó a otra sala. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde ha estado?», balbuceó Ricardo, todavía en shock. «¿Eso importa?», pregunté, manteniendo la calma. Después de que me abandonó en esa carretera, bajo la lluvia, pensé que había dejado bien claro que no le importaba mi paradero. No fue exactamente así. Intentó argumentar, lanzando una mirada desesperada a Cristina, que permanecía paralizada. «Fue exactamente así», corregí. «Me dejó para morir, Ricardo, su propio hijo». «Estábamos estresados», intervino Cristina, recuperando la voz. «Usted sabe lo difícil que ha sido cuidarla desde el derrame cerebral. No teníamos la intención de dejarme sola, sin dinero, sin documentos, sin mis medicinas», completé. «Qué extraño, porque fue exactamente lo que hicieron». Ricardo dio un paso en mi dirección, su rostro una mezcla de miedo y cálculo.
Siempre el abogado, tratando de evaluar la situación, encontrar una salida. Mamá, la buscamos, mintió descaradamente. Estábamos desesperados, volvimos a ese lugar, pero usted ya se había ido. Pensamos que tal vez había conseguido un aventón, y luego recibimos su mensaje diciendo que estaba con una amiga. ¿Qué mensaje?, pregunté, fingiendo confusión. Mi teléfono estaba en el auto, con ustedes. Ricardo palideció aún más. Beatriz, que había observado la escena en silencio, decidió intervenir. Licenciado Almeida, dijo ella, con la autoridad de quien pasó años como juez. Ahórrenos las mentiras. Sabemos exactamente lo que sucedió esa noche. Tenemos testigos, tenemos evidencia. Y también sabemos lo que hicieron después. O mejor dicho, lo que no hicieron. No buscaron a Isabel. No fueron a la policía. En su lugar, comenzaron a planear cómo dividirían sus bienes si ella nunca más aparecía. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de nosotros? Soy alguien que sabe reconocer un abandono cuando lo ve, respondió Beatriz, repitiendo las mismas palabras que me había dicho aquella noche fatídica. ¿Y qué quiero? Justicia. Fue entonces cuando Sofía entró en la sala, llevando una carpeta. No la habíamos visto entrar, pero claramente estaba esperando el momento oportuno. Ricardo y Cristina Almeida, dijo formalmente. Soy Sofía Alcázar, abogada de la señora Isabel Almeida. Estoy aquí para informarles que, como titulares de esta propiedad, están siendo desalojados. Además, tenemos en mano evidencia suficiente para un proceso penal por abandono de persona vulnerable, además de intento de apropiación indebida de bienes. Cristina comenzó a llorar, no lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico. Ricardo, por otro lado, intentó recomponerse, el abogado en él tomando el control. Esto es ridículo, protestó. No pueden probar nada, es su palabra contra la nuestra. Sofía sonrió fríamente. No es solo su palabra, tenemos testigos que los vieron abandonándola en esa carretera. Tenemos registros de que ustedes no reportaron su desaparición. Tenemos correos electrónicos y mensajes intercambiados entre ustedes discutiendo cómo se beneficiarían si ella nunca más aparecía. ¿Quiere que continúe? Ricardo se desplomó en una silla, derrotado. Cristina seguía llorando, ahora murmurando acusaciones contra él. Dijiste que nadie lo sabría. Prometiste que sería simple. Observé la escena con una mezcla de emociones. Tristeza por la familia que había perdido, alivio por finalmente enfrentar la verdad, una extraña sensación de poder por estar en control de la situación. Pero principalmente sentí lástima. Lástima por el hombre desesperado delante de mí, que un día fue el niño que amé más que a nada en el mundo. No quiero que vayan a la cárcel, dije, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. No quiero destruir sus vidas completamente. Ricardo levantó el rostro, confundido. Entonces, ¿qué quiere? Quiero mi casa de vuelta, quiero mis bienes de vuelta, quiero que admitan lo que hicieron, no solo a mí, sino a ustedes mismos. Y quiero que entiendan lo que casi perdieron para siempre, la oportunidad de ser mejores personas. Beatriz me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Este no era exactamente el plan que habíamos discutido. Yo debería ser implacable, dejarlos enfrentar todas las consecuencias. Pero en ese momento, mirando a mi hijo destruido, decidí que la verdadera justicia no estaba en la destrucción total, sino en la oportunidad de redención. Sofía, llamé, ¿cuáles serían los términos de un acuerdo? La abogada, profesional como siempre, rápidamente presentó las condiciones. Ricardo y Cristina tendrían una semana para dejar la casa. Devolverían todos mis bienes y documentos. Firmarían una confesión detallando el abandono que quedaría guardada como garantía. Si alguna vez intentaran algo contra mí de nuevo, el documento sería usado. Y a cambio, concluyó Sofía, la señora Isabel no presentará una denuncia penal contra ustedes. Había más, por supuesto, consecuencias financieras, restricciones, pero lo esencial
era que ellos tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas, aunque desde cero y con el recuerdo constante de lo que habían hecho. Ricardo y Cristina, acorralados y sin opciones, estuvieron de acuerdo con todo. Mientras Sofía se encargaba de los detalles, Beatriz me condujo fuera de la casa, al jardín donde tantas veces me había sentado a leer, observar pájaros, soñar con un futuro que creía que incluiría a mi hijo siempre a mi lado. Los perdonó, dijo Beatriz, no como crítica, sino con curiosidad. ¿Por qué? Miré el cielo claro de esa tarde. Porque la diferencia entre ellos y nosotras reside precisamente en eso, en la capacidad de mostrar misericordia cuando tenemos el poder de destruir. Beatriz se quedó en silencio por un momento, contemplando mis palabras. Tal vez tenga razón, dijo finalmente. Cuando Eduardo me abandonó, no le di ninguna oportunidad. Tal vez debería haber hecho diferente. Por primera vez desde que la conocí, vi vulnerabilidad genuina en los ojos de Beatriz. Nunca es demasiado tarde, dije suavemente. Si quiere buscarlo. Murió hace 2 años, interrumpió ella, su voz baja. Solo, en un hospital público. Me enteré solo después del funeral. Puse mi mano sobre la suya. Lo siento. Yo también, respondió ella, y me di cuenta de que se refería no solo a la muerte de su hijo, sino a todo lo que había sucedido entre ellos, a todas las oportunidades perdidas. Cuando Sofía terminó con Ricardo y Cristina, regresamos a la mansión en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Yo había confrontado a mi hijo y obtenido justicia, pero no de la forma que inicialmente imaginé. En lugar de la amarga satisfacción de la venganza, sentí algo más profundo y duradero. Paz. ¿Y ahora? Preguntó Beatriz cuando llegamos. Ahora, respondí, comenzamos la próxima fase. La casa que recuperé de Ricardo y Cristina ya no era un hogar para mí. Estaba llena de recuerdos. Algunos buenos, otros demasiado dolorosos. Decidí venderla, como planeado originalmente, y usar el dinero para crear una fundación dedicada a ayudar a adultos mayores víctimas de abandono familiar. La Fundación Aurora, le sugerí a Beatriz, en honor al amanecer que vi cuando dejé la oscuridad del abandono atrás. A ella le encantó la idea. Será un brazo más público de lo que hacemos aquí, dijo ella. Un complemento perfecto. En los meses que siguieron, me sumergí de lleno en el trabajo de la fundación, con la ayuda inestimable de Sofía y del equipo de Beatriz. Descubrí habilidades que no sabía que poseía. Para organización, para hablar en público, para conectarme con otras personas que habían pasado por experiencias similares. La Fundación Aurora creció rápidamente, atrayendo donaciones y voluntarios. Creamos programas de apoyo psicológico, asistencia legal y reintegración social. Cada nuevo rostro que llegaba a nosotros me recordaba donde yo misma había estado solo un año antes, perdida, desesperada, sin creer que pudiera haber un nuevo comienzo. En cuanto a Ricardo y Cristina, mantuvimos la distancia, pero no los perdimos de vista. A través de las discretas redes de vigilancia de Beatriz, supe que se habían mudado a una ciudad más pequeña, donde Ricardo trabajaba en un modesto despacho de abogados y Cristina daba clases de contabilidad. Vivían de forma sencilla, luchando por reconstruir sus vidas. No sentía alegría por sus dificultades, solo la esperanza de que estuvieran aprendiendo algo valioso. Una tarde, aproximadamente un año después de la confrontación, recibí una carta. El sobre era simple, la dirección escrita a mano, la caligrafía de Ricardo, que yo reconocería en cualquier lugar. Dudé antes de abrirla, temiendo lo que pudiera contener. Beatriz, que estaba conmigo en la sala, notó mi aprensión. ¿Quiere que me vaya?, ofreció. No, respondí. Prefiero no estar sola para esto. Abrí el sobre con dedos temblorosos y comencé a leer. Madre, no sé si leerá esta carta, y no la culparía si decide tirarla sin abrir. No merezco su perdón ni su atención. Pero necesito decir algunas cosas, aunque sea solo para el papel. Lo que hice con usted fue imperdonable.
No hay justificación, aunque pasé meses intentando inventar una para sentirme mejor. La verdad es que fui consumido por la codicia, por el egoísmo, y traicioné el amor más puro e incondicional que he recibido en la vida, el suyo. Desde aquel día en la casa, Cristina y yo hemos vivido con el peso de lo que hicimos. Nuestro matrimonio terminó hace 3 meses. No por el dinero o el estatus que perdimos, sino porque finalmente nos vimos el uno al otro por lo que realmente somos. Estoy intentando ser una mejor persona. Trabajo como abogado pro bono 3 días a la semana, ayudando a personas que no pueden pagar por representación legal. No es mucho, y ciertamente no borra lo que hice, pero es un comienzo. Vi en internet sobre la Fundación Aurora. Parece algo maravilloso, exactamente lo que usted siempre quiso hacer. Estoy orgulloso de usted, aunque no tengo derecho a sentirlo. No estoy pidiendo volver a su vida. Sé que ese puente fue quemado por mis propias manos. Solo quería que supiera que sus palabras ese día, sobre darme la oportunidad de ser una mejor persona, significaron algo. Estoy intentando honrar esa oportunidad. Con amor, aunque no merezca usar esa palabra, Ricardo. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Beatriz extendió la mano y tomó la mía, en un gesto silencioso de apoyo. ¿Va a responder?, preguntó ella finalmente. No sé, admití. Parte de mí quiere creer que realmente cambió. Otra parte teme que sea solo otra manipulación. Podemos verificar, ofreció Beatriz. Averiguar si lo que dice sobre el trabajo voluntario es verdad. Pensé por un momento. Sí, vamos a verificar, pero aunque sea verdad, no estoy lista para tenerlo de vuelta en mi vida. Todavía no. Beatriz asintió, comprensiva. El tiempo cura, pero deja cicatrices. Algunas relaciones nunca vuelven a ser lo que eran, y tal vez ni deberían. Sus palabras resonaron en mí. A lo largo de ese año, nuestra propia relación se había profundizado de maneras que yo no esperaba. Beatriz, con toda su dureza y determinación, se había convertido no solo en mi mentora, sino en mi amiga más cercana. Compartíamos no solo una misión, sino una comprensión mutua que venía de haber atravesado el mismo valle de sombras. Mientras la Fundación Aurora crecía, también crecía mi papel en la organización mayor de Beatriz. Me convertí en una especie de contrapunto para ella. Donde ella veía venganza, yo buscaba redención. Donde ella aplicaba fuerza, yo intentaba compasión. Juntas, formábamos un equilibrio que beneficiaba a todas las mujeres que ayudábamos. Y eran muchas. Cada mes, nuevas historias llegaban a nosotras, esposas abandonadas después de décadas de matrimonio, madres mayores dejadas en hospitales, abuelas desalojadas de sus propias casas por nietos codiciosos. Cada historia era única, cada mujer tenía su propio dolor, pero el patrón era dolorosamente familiar. ¿Cómo puede haber tanta crueldad en el mundo?, le pregunté cierta noche a Beatriz, después de escuchar un caso particularmente chocante. No es crueldad, necesariamente, respondió ella, pensativa. Es indiferencia. Las personas se obsesionan tanto con sus propios deseos y necesidades que simplemente dejan de ver a los demás como seres humanos completos. Especialmente a los adultos mayores. Es como si nos volviéramos invisibles después de cierta edad. Pero estamos cambiando eso, afirmé, con una convicción que crecía cada día. Una mujer a la vez. Una tarde de otoño, 2 años después de mi rescate, Beatriz me llamó a su oficina privada, un lugar donde rara vez recibía a alguien. Era un cuarto austero, con un gran escritorio de roble, paredes cubiertas de libros y, sorprendentemente, ninguna tecnología a la vista. Isabel, comenzó ella, con una seriedad inusual incluso para ella, necesito discutir algo importante con usted. Me senté en la silla frente a la suya, preocupada por su tono. ¿Qué sucedió? Mi salud está empeorando, dijo ella directamente, sin rodeos. Los médicos me dan como máximo 1 año. La noticia me golpeó como un puñetazo. Beatriz, a pesar de la silla de ruedas, siempre me pareció indestructible. Una fuerza de la naturaleza, inquebrantable y eterna. No,
protesté. Debe haber tratamientos, especialistas. Ya consulté a los mejores, interrumpió ella gentilmente. Es degenerativo e irreversible. He estado lidiando con esto por más tiempo de lo que usted imagina. Se formaron lágrimas en mis ojos. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque usted ya tenía mucho con qué lidiar, y porque yo misma estaba en negación. Ella sonrió, una sonrisa frágil pero genuina. Pero no es por eso que la llamé aquí. La llamé porque necesito que usted tome el control. ¿El control? De todo esto, ella hizo un gesto amplio, indicando no solo la oficina, sino la mansión entera, la organización que había construido. Quiero que sea mi sucesora, Isabel. Me quedé sin palabras. La responsabilidad era inmensa. No solo la mansión y sus recursos, sino la red de personas que dependían de nosotras, las mujeres que aún no habíamos encontrado y rescatado. No sé si puedo, admití finalmente. Usted construyó todo esto desde cero. Yo soy solo. Usted es exactamente quien debe continuar, interrumpió Beatriz firmemente. Usted trae lo que siempre faltó en mi enfoque. Equilibrio, compasión, la capacidad de ver más allá del dolor hacia la posibilidad de la cura. Esta organización necesita eso para sobrevivir a largo plazo. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Aquí está todo. Documentos legales, cuentas bancarias, contactos, información sobre cada caso actual. Sofía ya está al tanto y ayudará en la transición. Tomé la carpeta con manos temblorosas. ¿Y si fallo? No lo hará, respondió ella con una confianza inquebrantable. ¿Recuerda aquella noche, bajo la lluvia, cuando la encontré? Le dije que su hijo y su nuera se arrepentirían amargamente. Y se arrepintieron, ¿no es así? Pero no de la manera que yo planeaba originalmente. Fue su influencia la que trajo la posibilidad de redención a la ecuación. Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Aquella noche cambió 2 vidas, Isabel. La suya, obviamente, pero también la mía. Usted me enseñó que la justicia no tiene que significar destrucción total, que hay fuerza en la misericordia. Es esa lección la que quiero que continúe después de que yo me vaya. En los meses siguientes, trabajamos codo a codo para preparar la transición. Beatriz me enseñó todo sobre el funcionamiento interno de la organización, los contactos, los métodos, los recursos. A medida que su salud se deterioraba, yo asumía más y más responsabilidades, siempre con su consejo y orientación. Era doloroso verla debilitarse, aquella mujer que me había salvado con tanta fuerza y determinación. Pero incluso en sus días más difíciles, su mente permanecía afilada como una cuchilla, y su voluntad indomable. 6 meses después de nuestra conversación en la oficina, Beatriz falleció pacíficamente mientras dormía. Estaba preparada, por supuesto. Todos los arreglos habían sido hechos, todos los documentos firmados, pero nada podía prepararme para el dolor de la pérdida, para el vacío que su ausencia dejó en la mansión, en la organización, en mi vida. El funeral fue discreto, como ella quería. Solo las personas más cercanas, yo, Sofía, Jorge, Carmen y algunos otros empleados de mucho tiempo. No había familiares. Beatriz había sobrevivido a todos. Después de la ceremonia, encontré en mi habitación un sobre con mi nombre, escrito a mano por Beatriz. Dentro había una carta y una pequeña llave dorada. Isabel, si está leyendo esto, ya no estoy aquí. No se ponga triste. Viví exactamente el tiempo que necesitaba vivir e hice exactamente lo que necesitaba hacer, incluyendo encontrarla. La llave que le envío abre una pequeña caja en el fondo del segundo cajón de mi escritorio. Dentro encontrará algo que siempre quise darle, pero nunca encontré el momento adecuado. Recuerde, lo que construí no fue solo una organización de venganza, sino un santuario para mujeres que el mundo intentó borrar. Continúe ese trabajo, pero hágalo a su manera. La compasión que usted trae es lo que faltaba en mi enfoque. Y por último, un consejo. Nunca se olvide de aquella noche bajo la lluvia, de la mujer que usted era y de la mujer en que se convirtió. Hay poder en esa transformación,
un poder que continuará mucho después de que todos nos hayamos ido. Con amor, Beatriz. Con lágrimas en los ojos, fui a su oficina y abrí el cajón indicado. Allí encontré una pequeña caja de madera tallada. La llave encajó perfectamente, y cuando la giré, la tapa se abrió con un suave clic. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro, de dos jóvenes sonriendo a la cámara. La volteé y leí la inscripción en el reverso. Beatriz y Elisa, 1965. Junto a la foto había un broche de plata en forma de aurora, rayos de sol naciendo en el horizonte. Reconocí inmediatamente el rostro de la otra mujer en la foto. Era mi madre, Elisa, que había fallecido hace más de 10 años. Beatriz la había conocido. Habían sido amigas. De repente, todo tuvo sentido. Beatriz no me había encontrado por casualidad aquella noche. Me había buscado, tal vez observado por algún tiempo, esperando el momento oportuno, o el momento más desesperado, para intervenir. Coloqué el broche sobre mi corazón, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo, uniendo 3 generaciones de mujeres: mi madre, Beatriz y yo. Cada una de nosotras había enfrentado el abandono a su manera, y ahora era mi turno de transformar ese dolor en propósito, esa pérdida en legado. Aquella noche, sola en la oficina que ahora era mía, hice una promesa. A Beatriz, a mi madre, a todas las mujeres que todavía estaban allá afuera, esperando ser encontradas. Yo continuaría. 5 años han pasado desde la muerte de Beatriz. La mansión permanece como era, imponente y acogedora al mismo tiempo, pero su propósito se expandió de maneras que tal vez ni siquiera ella pudo prever. La Fundación Aurora se convirtió en una organización reconocida a nivel nacional, con filiales en 3 estados. Ya no trabajamos en las sombras. Aunque ciertas operaciones todavía requieren discreción, la mayor parte de nuestro trabajo ahora ocurre a la luz del día, con el apoyo de autoridades, otras organizaciones e incluso de políticos que comparten nuestra misión. Transformé parte de la mansión en un refugio permanente para mujeres mayores que no tienen a dónde ir. Las habitaciones que antes estaban vacías ahora están llenas de vida, de historias, de mujeres que encontraron no solo refugio, sino una nueva familia. Carmen, ahora de 70 y tantos años, es prácticamente la abuela de todas. Jorge sigue con nosotros, aunque su responsabilidad ha cambiado. En lugar de solo chofer y guardaespaldas, ahora coordina nuestro equipo de seguridad, entrenando a jóvenes para ayudar en el rescate y protección de nuestras protegidas. Sofía se convirtió en mi socia más cercana en la administración de la fundación. Su experiencia legal sigue siendo invaluable, especialmente ahora que nuestro trabajo es más público. Juntas, logramos aprobar leyes estatales que aumentan la protección a los adultos mayores y criminalizan con mayor severidad el abandono. En cuanto a Ricardo, mantuvimos un contacto mínimo a lo largo de los años. Verificamos que realmente trabajaba como abogado voluntario, ayudando a personas sin recursos. Eventualmente respondí a su carta, una respuesta breve pero honesta, diciendo que aunque no podía olvidar lo que había sucedido, reconocía sus esfuerzos por cambiar. Establecimos una tregua cautelosa, con raras llamadas telefónicas en fechas especiales y ocasionales actualizaciones por correo electrónico. Nunca más se casó después de Cristina. Se dedica integralmente al trabajo social y, por lo que sé, vive una vida modesta, pero digna. En las pocas veces en que nos encontramos, siempre hay una incomodidad palpable entre nosotros. Las cicatrices del pasado son demasiado profundas para desaparecer por completo. Pero también hay un respeto mutuo, aunque distante, que tal vez sea lo máximo que podamos esperar. En una mañana de primavera, 5 años después de la partida de Beatriz, recibí una visita inesperada. Una mujer joven, no más de 30 años, apareció en los portones de la mansión pidiendo hablar conmigo. Mi nombre es Diana Rulfo, se presentó ella cuando la recibí en la biblioteca. Beatriz Rulfo era mi abuela. La revelación me chocó. Beatriz nunca mencionó tener nietos. Ella no sabía de mí,
explicó Diana. Mi padre era Eduardo, su hijo. Él nunca le contó sobre mi existencia, y yo solo supe de ella después de que él murió. Diana tenía los mismos ojos penetrantes de Beatriz, la misma postura decidida. Me contó cómo encontró diarios y documentos entre las pertenencias de su padre después de su muerte, revelando la compleja historia entre él y Beatriz, culminando en el abandono que cambió la vida de ella para siempre. Pasé años intentando unir las piezas, dijo ella. Descubrí sobre la Fundación Aurora a través de un reportaje. Cuando vi su foto y leí sobre el trabajo que hacen, supe que había encontrado el legado de mi abuela. Le ofrecí a Diana una taza de té, el mismo té que Beatriz adoraba, mientras absorbía la revelación. ¿Su padre nunca habló de Beatriz? Solo al final de su vida, cuando estaba muy enfermo. Hablaba de una mujer fuerte que había construido un imperio a partir de la nada, y cómo él había cometido el mayor error de su vida al abandonarla. Diana hizo una pausa, mirando por la ventana hacia los jardines. Murió con remordimiento, pero también con una extraña paz, como si supiera que su madre había encontrado un propósito mayor. Lo encontró, confirmé, y también ayudó a muchas otras personas a encontrar el suyo. Diana sonrió tímidamente. Es por eso que estoy aquí. Quiero conocer el trabajo que ella hacía, que usted sigue haciendo. Quiero ser parte de esto, si me lo permite. Soy trabajadora social, trabajo con adultos mayores desde hace 5 años. Miré a la joven frente a mí, la sangre de Beatriz, la continuación de su linaje que ella nunca supo que existía. Había algo poético en aquello, una justicia cósmica que cerraba un ciclo. Beatriz había perdido un hijo, pero ahora su nieta regresaba, como si el universo estuviera intentando equilibrar las cosas. Creo que Beatriz se pondría muy feliz de saber que usted existe, dije, sintiendo lágrimas en los ojos. Y más feliz aún de saber que quiere continuar su trabajo. En los meses siguientes, Diana se convirtió en parte integral de la Fundación Aurora. Su entrenamiento como trabajadora social trajo una nueva perspectiva a nuestros programas. Tenía la determinación de Beatriz, pero también una sensibilidad que probablemente venía de sus propias experiencias. Crecer con un padre marcado por el remordimiento, buscando redención. En una tarde tranquila, llevé a Diana a la oficina privada de Beatriz, que yo había mantenido intacta como una especie de memorial. Le mostré la fotografía de su abuela con mi madre y el broche en forma de aurora. Nuestras vidas se entrelazaron de maneras que no podíamos imaginar, expliqué. Su abuela me salvó aquella noche lluviosa, pero de cierta forma, yo también la salvé, dándole la oportunidad de repensar su concepto de justicia, de abrir espacio para la posibilidad de redención. Diana sostuvo el broche con reverencia. Es extraño pensar que nunca la conocí, pero siento como si siempre hubiera sabido quién era. Ella sigue viva a través del trabajo que hacemos, respondí. Y ahora a través de usted también. Fue Diana quien sugirió la expansión que transformaría la Fundación Aurora de nuevo. ¿Y si ayudáramos no solo a las víctimas?, propuso ella, sino que también trabajáramos con los agresores, programas de concientización, terapia familiar, mediación. La idea me tomó por sorpresa. ¿Quiere ayudar a personas como su padre? ¿Como Ricardo? Quiero evitar que otras personas se conviertan en ellos, aclaró. La prevención es tan importante como el rescate. Imagine si alguien hubiera intervenido antes de que su hijo la abandonara en esa carretera. La propuesta de Diana era audaz, pero tenía sentido. Era el siguiente paso lógico. No solo recoger los pedazos después de que la tragedia ocurriera, sino trabajar para evitar que las familias se rompieran en primer lugar. Era algo que jamás se le habría ocurrido a Beatriz, con su visión más binaria de víctimas y agresores, pero que se alineaba perfectamente con mi propio viaje de comprensión y perdón. Creamos la Iniciativa Recomienzo, un brazo de la Fundación Aurora enfocado en familias en crisis, ofreciendo asesoramiento, mediación y apoyo antes de que ocurriera el abandono. Invitamos a psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en derecho familiar. Y en un movimiento que sorprendió a todos, invité a Ricardo a participar como consultor. ¿Por qué?
preguntó Diana cuando le conté mi plan. ¿Después de todo lo que él hizo? Justamente por eso, respondí. Ricardo vivió los dos lados de esta historia. Fue el hijo que abandonó a su madre, pero también es alguien que pasó por el proceso doloroso de reconocer su error e intentar repararlo. Su experiencia es valiosa. El primer encuentro entre Ricardo y yo en las instalaciones de la fundación fue tenso y emocionalmente cargado. Parecía mayor de sus 50 años, con el cabello completamente canoso y líneas profundas de preocupación en el rostro. Cuando lo presenté a Diana y le expliqué quién era ella, vi algo en sus ojos. Una mezcla de reconocimiento y tal vez envidia, por ella haber tenido el coraje de buscar una conexión que él había destruido. ¿Por qué está haciendo esto?, me preguntó Ricardo cuando nos quedamos a solas. ¿Por qué darme esta oportunidad? Porque creo que las personas pueden cambiar, respondí honestamente. No completamente, tal vez, no hasta el punto de borrar el pasado, pero lo suficiente para crear un futuro diferente. Él asintió, luchando visiblemente contra las lágrimas. No merezco su generosidad. No se trata de merecer, dije yo. Se trata de elección, mi elección, y la suya también, si decide aceptar. Ricardo aceptó, y su trabajo en la iniciativa Recomienzo se reveló sorprendentemente valioso. Su habilidad para hablar con familias en crisis, especialmente con hijos adultos abrumados por el cuidado de padres mayores, venía de un lugar de comprensión genuina. Él conocía la desesperación, la frustración, los pensamientos sombríos que podían llevar a alguien a considerar el abandono como solución. No estoy aquí para juzgarlos, decía en los grupos de apoyo. Estoy aquí porque ya estuve en el lugar más oscuro posible y puedo decir con certeza, hay un camino de vuelta. A medida que el programa crecía, comencé a notar algo fascinante. La presencia de Diana y Ricardo en la misma organización creaba un extraño paralelo con la historia original de Beatriz y Eduardo. Era como si el universo nos diera una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para reescribirlo con un final diferente. Cierta noche, después de un día particularmente intenso en la fundación, me encontré sola en el jardín, sentada en el mismo mirador donde Beatriz me había mostrado las imágenes de Ricardo y Cristina tantos años atrás. La luz de la luna iluminaba los rosales y el perfume de las flores llenaba el aire. «Espero que esté orgullosa», murmuré al cielo estrellado, imaginando que tal vez, de alguna forma, Beatriz pudiera escuchar. «Transformamos su legado en algo aún mayor de lo que usted imaginó». Una brisa suave acarició mi rostro, meciendo suavemente las rosas. Por un momento, tuve la sensación distintiva de no estar sola, como si una presencia familiar y afectuosa estuviera a mi lado, asintiendo en silenciosa aprobación. Recordé la noche en que todo comenzó, la lluvia implacable, el abandono cruel, la figura misteriosa surgiendo de la oscuridad en su silla de ruedas. Finja que es mi hija. Su hijo y su nuera se van a arrepentir amargamente. Beatriz tenía razón, pero no de la manera que había imaginado inicialmente. El arrepentimiento vino, pero también la posibilidad de redención, para Ricardo, para Diana, para mí misma. Y tal vez, de alguna forma, incluso para Beatriz, a través del trabajo que continuábamos. A mis 67 años, ya no era la mujer frágil y asustada que había sido dejada en esa carretera. Encontré una fuerza interior que ni sabía que poseía, una capacidad de transformar el dolor en propósito, el abandono en conexión. Y lo más importante, descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Incluso después de la peor de las traiciones, incluso en las noches más oscuras. Cuando volví dentro de la mansión, las luces del vestíbulo principal iluminaban los retratos en la pared. Ya no solo las mujeres que Beatriz había ayudado, sino también aquellas que acogimos desde entonces. Decenas de rostros, decenas de historias, decenas de renacimientos. Entre ellos había un retrato especial, Beatriz en su silla de ruedas, con su mirada determinada y ligeramente austera. Debajo de él había un nuevo retrato, recientemente añadido, yo misma,
sentada en una silla similar a la suya, pero con una sonrisa más suave. Diana había insistido en añadir mi foto a la galería. «Usted también es parte de esta historia», argumentó ella. «Tal vez la parte más importante». Toqué el broche en forma de aurora que siempre usaba, el mismo que encontré en la caja de Beatriz. Simbolizaba todo lo que habíamos construido juntas, la promesa de un nuevo amanecer después de la más oscura de las noches. El timbre de la puerta principal sonó, sacándome de mis pensamientos. Era tarde para visitas, pero en la Fundación Aurora las emergencias no tenían horario. Carmen vino a encontrarme en el vestíbulo, luciendo ligeramente perturbada. «Señora Isabel, disculpe molestarla a esta hora, pero hay alguien...» Antes de que pudiera terminar, una joven entró, sosteniendo a una señora mayor que apenas podía mantenerse en pie. La joven tenía el rostro marcado por lágrimas y agotamiento. La adulta mayor parecía desorientada y asustada. «Por favor», dijo la joven, su voz temblaba. «Los encontramos a través del sitio web de la fundación. Mi abuela... Mis padres la dejaron en una gasolinera. Dijeron que iban al baño y nunca volvieron. Esto fue hace 3 días». Me acerqué a la señora mayor, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Sus ojos, nublados por la catarata y la confusión, se encontraron con los míos. «Está todo bien ahora», dije suavemente, sintiendo el eco de las palabras de Beatriz aquella noche lluviosa. «Usted está a salvo aquí». La señora apretó mis manos con una fuerza sorprendente, como si yo fuera su última esperanza en el mundo. Y en ese momento, entendí con claridad cristalina el verdadero propósito de todo lo que habíamos construido. No era solo sobre justicia o venganza o incluso redención. Era sobre crear un lugar donde el ciclo de abandono pudiera finalmente ser roto. «Carmen, prepare el cuarto azul», instruí, todavía sosteniendo las manos de la señora. «Jorge, llame a la doctora Jimena para un examen completo. Diana debe ser notificada por la mañana». Mientras el equipo se movilizaba con la eficiencia que se había convertido en nuestra marca, guié a la señora mayor a la sala de estar, donde la chimenea siempre permanecía encendida en las noches frías. «¿Cómo se llama?», pregunté gentilmente. «Luisa», respondió ella, su voz casi un susurro. «Luisa Valdés». «Bienvenida a la Casa Aurora, señora Luisa», dije, ayudándola a acomodarse en un sillón confortable cerca del fuego. «Su historia termina aquí, y una nueva comienza». Mientras la observaba aceptando una taza de té caliente de las manos de Carmen, pensé en cómo la vida se mueve en círculos. Beatriz me había encontrado cuando yo estaba en mi momento más vulnerable, al igual que yo ahora encontraba a Luisa. Ricardo me había abandonado, al igual que los hijos de Luisa la abandonaron. Pero la diferencia crucial era que ahora existía un lugar para interrumpir ese ciclo, para transformar el abandono en un nuevo comienzo. La Casa Aurora continuaría mucho después de que yo me fuera, al igual que había continuado después de Beatriz. Diana asumiría mi lugar algún día, tal vez con la ayuda de Ricardo, uniendo finalmente los cabos sueltos de una historia que comenzó con dolor, pero que no necesitaba terminar así. Miré por la ventana hacia la noche estrellada y silenciosamente agradecía a aquella mujer misteriosa en su silla de ruedas, que había aparecido de la nada en una carretera desolada y cambiado el curso de tantas vidas, comenzando por la mía. «Tenía razón, Beatriz», murmuré. «Ellos se arrepintieron amargamente, pero lo que no previó es que el arrepentimiento puede ser el comienzo de la cura. El tiempo, como aprendí, es un maestro paciente». 10 años han pasado desde que Beatriz me encontró en esa carretera oscura y 8 desde que ella partió. A mis 72 años, veo el mundo con una claridad que solo la edad y la experiencia pueden traer. Mi cuerpo puede estar más frágil, pero mi mente y mi espíritu están más fuertes que nunca. La Fundación Aurora floreció más allá de las expectativas más optimistas. Ahora tenemos 12 casas refugio en todo el país, cada una siguiendo el modelo que comenzó en esa mansión. Diana asumió la dirección ejecutiva hace 3 años, permitiendo que yo me alejara gradualmente de las operaciones diarias.
Su matrimonio con un médico dedicado trajo a la mansión al primer niño en décadas, la pequeña Beatriz, una niña de ojos vivos y espíritu indomable, como su bisabuela. Ricardo, a sus 60 años, se convirtió en un pilar de la iniciativa Recomienzo. Su transformación fue completa, de hijo ingrato a defensor incansable de los derechos de los adultos mayores. Nunca volvimos a tener la relación cercana de antes, pero encontramos una nueva forma de conexión a través del trabajo compartido. En una tarde de otoño, mientras observaba las hojas doradas cayendo en el jardín, Sofía vino a encontrarme con una expresión grave. «Isabel», comenzó ella, «tengo noticias sobre Cristina». El nombre todavía evocaba una punzada de incomodidad, incluso después de tantos años. Después del divorcio de Ricardo, Cristina había desaparecido de nuestras vidas. Por lo que sabíamos, se había mudado a otro estado y había comenzado de nuevo por completo. «¿Qué sucedió?», pregunté, notando la seriedad en el rostro de Sofía. «Está en el hospital municipal, cáncer en etapa terminal, sin familia, sin amigos, sin recursos». La ironía de la situación no se me escapó. «¿Cuánto tiempo le queda?». «Semanas, tal vez menos», respondió Sofía. «Ella pidió específicamente hablar con usted». Fue una sorpresa para la trabajadora social del hospital, que nos contactó cuando Cristina mencionó su nombre. Me quedé en silencio por un largo momento, contemplando el extraño giro del destino. La mujer que había conspirado para abandonarme ahora estaba, ella misma, abandonada en sus momentos finales. «¿Va a verla?», preguntó Sofía. «Sí», respondí sin dudar. «Agende para mañana, por favor». Cuando le conté a Diana sobre la visita planeada, se perturbó visiblemente. Después de todo lo que ella hizo, ¿por qué tomarse la molestia? Porque algunas lecciones solo pueden aprenderse cuando miramos a los ojos de nuestro pasado, respondí. Y porque nadie merece morir solo, ni siquiera Cristina. Al día siguiente, Jorge me llevó al hospital. La habitación de Cristina era pequeña e impersonal, con solo el equipo médico básico y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Cuando entré, apenas la reconocí. La mujer hermosa y arrogante que conocí había sido reducida a una figura frágil y amarillenta en la cama. Sus ojos, sin embargo, todavía tenían un brillo de reconocimiento cuando me vio. Intentó sentarse, pero la debilidad se lo impidió. «Isabel», susurró, su voz ronca, «usted vino». «Vine», respondí, sentándome en la única silla al lado de la cama. «Sofía me dijo que usted quería hablar conmigo». Cristina asintió, cerrando los ojos brevemente como si reuniera fuerzas. «Necesito decirle algo antes de irme». Esperé mientras ella tosía, su cuerpo flaco temblando con el esfuerzo. Finalmente continuó. «Fue idea mía», confesó, mirándome directamente por primera vez. «Abandonarla en esa carretera». Ricardo dudó, pero yo insistí. Dije que era la única manera de asegurar que tendríamos todo. La confesión no me sorprendió, pero aún así sentí una punzada de dolor al escuchar la confirmación. «¿Por qué?», pregunté, no con rabia, sino con genuina curiosidad. «Codicia», respondió simplemente, «y miedo. Miedo de terminar como mi propia madre, que murió en la pobreza, dependiendo de extraños. Pensé que si teníamos su casa, su dinero, estaríamos seguros». Soltó una risa amarga que se transformó en otra crisis de tos. Qué ironía, ¿verdad? Terminé exactamente como temía, sola, sin nada, dependiendo de la caridad ajena. Miré alrededor de la habitación estéril y sentí una mezcla de emociones. Lástima, pero también una extraña sensación de cierre. «No vine aquí para juzgarla, Cristina», dije finalmente. «Vine porque usted lo pidió». Ella extendió una mano temblorosa en mi dirección. Dudé por un momento antes de tomarla entre las mías. Su piel estaba fría y seca como papel. «Quería pedir perdón», dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «No porque lo merezca, sino porque necesito decirlo antes de irme. Lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable». El silencio llenó la habitación mientras yo consideraba sus palabras.
Años atrás, habría sido imposible para mí ofrecer perdón a esta mujer. Pero el tiempo y la experiencia me habían enseñado lecciones que la joven Isabel jamás podría comprender. «La perdono, Cristina», dije finalmente, sorprendiéndonos a ambas con la sinceridad en mi voz. No porque lo que hizo fue aceptable, sino porque el perdón me libera tanto como a usted. Lágrimas de alivio escurrieron por su rostro. «Gracias», susurró. «Hay una cosa más que necesito pedir». «¿Qué?» «No quiero morir aquí», dijo mirando las paredes impersonales. «Sola, en un lugar frío como este». Entendí inmediatamente lo que estaba pidiendo. Era una petición audaz, considerando nuestro pasado, pero también profundamente humana. «Voy a hablar con los médicos», dije, levantándome. «Si su estado permite el traslado, puede pasar sus últimos días en la Casa Aurora». La sorpresa y el alivio en su rostro fueron palpables. «¿Por qué?», preguntó, haciendo eco de mi propia pregunta de momentos atrás. «¿Por qué haría esto por mí?». «Porque la Casa Aurora existe precisamente para personas que han sido abandonadas», respondí. «Y porque, independientemente de lo que hizo en el pasado, creo que todos merecen dignidad al final». 3 días después, Cristina fue trasladada a la Casa Aurora. Diana protestó inicialmente, pero terminó aceptando mi decisión. Ricardo, sorprendentemente, me apoyó desde el principio. «Se está muriendo, madre», dijo él simplemente. «La venganza ya no tiene sentido en este punto». Instalamos a Cristina en una habitación ventilada con vista al jardín. En los días que siguieron, vi la sorpresa en sus ojos cada vez que recibía un cuidado gentil, una palabra amable. Era como si estuviera experimentando por primera vez la generosidad sin condiciones, precisamente de las personas que tenían más razones para odiarla. Una semana después de su llegada, me llamó a su habitación. Estaba visiblemente más débil, la respiración laboriosa, los ojos hundidos en órbitas oscuras. «Necesito preguntar», dijo con dificultad. «Aquella mujer en una silla de ruedas, la que la encontró esa noche, ¿quién era?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué quieres saber?». «Porque en los últimos días he soñado con ella», respondió Cristina. «En mis sueños me observa no con rabia, sino con comprensión, como si supiera algo que yo todavía no entiendo». Me senté al lado de su cama, ajustando la almohada para que respirara mejor. Su nombre era Beatriz Rulfo. Era una exjuez que dedicó su vida a ayudar a mujeres que habían sido abandonadas, como yo, como ella misma lo fue una vez. Los ojos de Cristina se abrieron ligeramente. «Ella también fue...». «Sí», confirmé. «Por su propio hijo, en circunstancias parecidas a las mías». «¿Y qué pasó con su hijo?». Dudé, considerando si debía contar toda la historia. Él sufrió las consecuencias de sus acciones, lo perdió todo y, eventualmente, murió solo, sin haberse reconciliado jamás con su madre. Cristina cerró los ojos, absorbiendo la información. «Pero conmigo y Ricardo fue diferente», murmuró. «Ustedes nos dieron una oportunidad de redención». «Sí», estuve de acuerdo. «Esa fue mi elección, y la de Ricardo». Una leve sonrisa tocó sus labios pálidos. «Gracias por esa última lección, Isabel, por mostrarme que hay otro camino además de la retribución». 2 días después, Cristina falleció pacíficamente mientras dormía. Ricardo estaba a su lado, no como exmarido, sino como compañero humano en su viaje final. Organizamos un funeral sencillo pero digno. Para mi sorpresa, varias residentes de la Casa Aurora asistieron, mujeres que habían conocido a Cristina solo en sus últimos días, pero que entendían, tal vez mejor que nadie, el valor de un final compasivo. Después del funeral, Diana me encontró en el jardín, sentada en mi lugar favorito cerca de los rosales. Se sentó a mi lado en silencio por un tiempo antes de hablar. Nunca entendí completamente por qué la abuela eligió el nombre Aurora para todo esto, dijo finalmente. Pero creo que ahora lo entiendo. ¿Ah, sí?, pregunté curiosa. La aurora viene después de la noche más oscura, explicó ella.
no es solo el fin de la oscuridad, sino el anuncio de un nuevo comienzo. Lo que usted hizo por Cristina me mostró que ese nuevo comienzo es posible incluso en los momentos finales de una vida. Sonreí, conmovida por su comprensión. Beatriz se habría sentido orgullosa de usted. De las dos, corrigió Diana. Usted completó lo que ella comenzó, Isabel. Transformó un proyecto de justicia en una misión de cura. Aquella noche, sola en mi habitación, reflexioné sobre el extraño camino que la vida había trazado para mí. 10 años antes, yo era una mujer rota, abandonada al borde de una carretera oscura, sin esperanza ni futuro. Ahora, era la matriarca de una verdadera familia, no de sangre, sino de propósito compartido. Tomé el broche en forma de aurora, que nunca dejaba a mi lado, y lo sostuve contra la luz. Los rayos dorados parecían pulsar con vida propia, como si contuvieran la esencia de todas las historias que se entrelazaron en esa mansión a lo largo de los años. Beatriz, Eduardo, Ricardo, Cristina, Diana, yo misma, y tantas otras mujeres que habían encontrado su camino hacia nosotras. El abandono, me di cuenta, no tenía que ser el final de la historia. Podría ser, paradójicamente, el inicio de algo nuevo, una oportunidad para descubrir una fuerza interior que tal vez nunca supimos poseer. Para Beatriz, ese descubrimiento la llevó a crear un imperio de justicia. Para mí, condujo a una misión de compasión y cura. Y para las futuras generaciones, para Diana, para la pequeña Beatriz, para todas las mujeres que aún cruzarían los portones de la Casa Aurora, tal vez significara la oportunidad de romper el ciclo por completo, de crear un mundo donde ninguna mujer necesitara temer ser desechada cuando ya no fuera considerada útil o conveniente. Mientras el sueño me envolvía, tuve una visión clara de Beatriz, no en su silla de ruedas, sino de pie, fuerte y altiva como debió haber sido antes del accidente. A su lado estaba mi madre, Elisa, ambas sonriendo con aprobación, y entre ellas una figura que reconocí como Eduardo, el hijo perdido de Beatriz, finalmente reconciliado con su madre en la paz que trasciende esta vida. Hiciste bien, parecían decir. Completaste el círculo. Me desperté con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Un nuevo día, un nuevo comienzo. La aurora había llegado de nuevo, como siempre llegaba, disipando las sombras de la noche. Y yo estaba lista para recibirla, agradecida por la carretera sinuosa que me trajo hasta aquí, incluso con todos sus dolores y desafíos. Porque al final entendí la lección más profunda que Beatriz me había enseñado aquella noche lluviosa. A veces es precisamente en el momento en que somos abandonados que descubrimos quiénes somos realmente y de qué somos capaces. Y ese descubrimiento puede cambiar no solo nuestra propia vida, sino la vida de generaciones enteras. Ahora, si le gustó esta historia, haga clic en suscribirse y dígame en los comentarios qué parte la dejó con la boca abierta. Y no olvide hacerse miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. La espero allí.